te voy a pedir que me acompañes al libro de Jueces en el capítulo 13. Jueces capítulo 13 en el versículo 12. Voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Jueces 13:12 dice lo siguiente. Entonces Manoa le preguntó: cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué reglas deben gobernar la vida y el trabajo del muchacho? Esta es una de las preguntas más curiosas y significativas que yo he podido encontrar en la Biblia, en muchas de las historias que ella nos narra. Manoa era el padre de Sansón, y la historia nos cuenta que un día la esposa de Manoa estaba en su tierra, en su campo, haciendo posiblemente los quehaceres, ¿no? De repente, una figura angelical se presenta delante de la esposa de Manoa. Esta mujer, dice la Biblia, era una mujer estéril. Nunca había tenido hijos. Y a esta mujer se le presenta el ángel del Señor y le dice: tú vas a tener un hijo. Y te pido que, por favor, tengas estos cuidados. No tomes vino, no bebas sidra. Este niño no se le deberá cortar su cabello. En fin, establece una serie de parámetros para lo que sería la vida de Sansón. Esta mujer feliz llega delante de Manoa, su esposo, y le dice: un ángel, un hombre, una figura angelical se me apareció y dijo que yo iba a tener un hijo y que debería tener estos cuidados. Y este hombre, Manoa, que por lo que nos muestra un hombre que tenía en su corazón la conciencia de Dios, se postra de rodillas, ora y dice: Señor, aparece, cuéntame, ¿qué fue lo que le dijiste a mi mujer? Quiero que me lo cuentes a mí también. Dios escucha la oración de Manoa y el ángel del Señor vuelve y aparece delante de él. Y la pregunta que Manoa le hace es: cuando esto se haga una realidad, ¿qué reglas deben gobernar la vida y el trabajo de este muchacho? Cuando esto se vuelva algo real, ¿de qué manera, bajo qué parámetros debe vivir, cómo debe comportarse este niño? Y les digo que es una de las preguntas más curiosas, porque cuando la miramos en el contexto en el que nosotros nos encontramos hoy como individuos y como iglesia, un contexto donde esta situación de pandemia ha generado normas de convivencia, normas de conducta, estilos y parámetros para poder reactivar la vida que desde hace un par de años atrás se había visto afectada por esta ola de la pandemia de COVID. Nosotros tenemos que, sin lugar a dudas, reflexionar. La gente hoy habla de una nueva normalidad con una serie de nuevos parámetros y una serie de nuevas reglas a las que nosotros como individuos en los diferentes contextos sociales, económicos, incluso eclesiales, nos debemos someter para poder seguir disfrutando de todas las cosas que a estos aspectos pertenecen. Pero nosotros como iglesia, como hijos de Dios, no podemos perder nunca de vista las reglas que Dios establece en su palabra para que como su cuerpo, para que como su iglesia podamos disfrutar de lo maravilloso que Él tiene para nosotros. Y sin lugar a dudas, hoy quiero que juntos reflexionemos un poco sobre las reglas que están gobernando tu vida. Por eso quiero que hablemos de las reglas de vida que la palabra de Dios nos enseña. Estas reglas de vida, Jesús y a lo largo de toda la historia han sido muy detalladas desde el Antiguo Testamento, y obviamente con la presencia y la llegada de nuestro Señor Jesús a la tierra, estas normas que Dios estableció para su pueblo de una u otra forma se elevaron en nivel y nos permiten hoy disfrutar de cosas sorprendentes y maravillosas. Acompáñame al libro de Mateo, capítulo 22, verso 36.
dice lo siguiente: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Sin lugar a dudas, mis queridos hermanos, cuando Jesús establece este parámetro, muestra y trae nuevamente algo que ya Dios había establecido para su pueblo. Usted recordará que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos comienzan a disfrutar, a ver, a mirar todas estas cosas que Dios había dicho que sucederían. Y en un momento Dios llama a Moisés a la cima del monte Sinaí y le dice: necesito que le entregues a mi pueblo estos parámetros. Y comienza allí a aparecer la ley, los 10 mandamientos. Muchos años después, cuando Jesús está en la tierra, sus discípulos le preguntan: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Usted recordará que la ley no solamente eran los 10 mandamientos, eran todo un conjunto de ritos, celebraciones y acciones que el pueblo debería realizar para mantener la intimidad y la comunión con Dios. Pero cuando viene Jesús y le hacen esta pregunta, Jesús toma toda esa ley, toda esa parte y la eleva, la resume en 2 grandes puntos que vamos a estudiar y a revisar más adelante. Pero lo importante de esto es que, sin lugar a dudas, lo que hace Jesús, las acciones de nuestro Señor Jesús, permiten elevar, permiten recordarle a la gente y maxificar a la gente lo que debería ser el hecho de poder cumplir con estas reglas y con estos parámetros en nuestra vida. Por eso es que Él, cuando establece el resumen, arranca diciendo: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y allí establece entonces el primer parámetro que nosotros vamos a estudiar. Hablemos entonces de la regla número 1 que debe dirigir nuestra vida, que debe gobernar nuestra vida. Y es la regla de la gracia. Acompáñame al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 14. Dice lo siguiente, Gálatas 4:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Qué maravillosa revelación trae el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Gálatas. Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero para que nosotros podamos manifestar esa expresión del amor de Dios y que nosotros podamos decirle a Dios que lo amamos, tenemos que, sin lugar a dudas, traer a nuestra vida y a nuestra manera de vivir la gracia de Dios. Porque de esa forma no serán nuestras acciones
La mejor forma en que nosotros podemos manifestarle a Dios que lo amamos es cuando no nos gloriamos en nosotros mismos ni en lo que hacemos, sino que nos gloriamos en la obra redentora de Jesús. Esa es la mejor forma de demostrarle a Dios que nosotros lo amamos, aceptando lo que nuestro Señor Jesús hizo por la humanidad en la cruz del Calvario. No importa, como dijo el apóstol Pablo, si es circuncidado o no, no importa si es de X país o de Y nacionalidad, no importa si es hombre, si es mujer, no importa ningún tipo de condición. Lo único que interesa es que nosotros aceptemos la nueva creación, el nuevo pacto, la nueva obra que Dios trajo a nuestra vida. Y el versículo 16 de Gálatas cierra diciendo: paz y misericordia sea a aquellos que siguen esta regla. ¿Cuál? La regla de la gracia. La regla de la gracia nos lleva a nosotros a pensar, a sentir y a disfrutar todo lo que Dios estableció para su pueblo. Porque entonces ya no somos una criatura llena o vista como una criatura pecaminosa. Ahora estamos como una nueva creación. Es decir, la gracia, el favor de Dios en nosotros nos permite disfrutar de una nueva identidad. Nos permite disfrutar de un nuevo nivel. Mis queridos amigos, sin lugar a dudas, de lo único que nosotros debemos jactarnos es de la cruz. Nos debemos jactar de las obras que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz. Porque ese logro maravilloso de la cruz nos permite a nosotros adquirir una nueva vida. Y todo lo que la cruz representa es bendición, salvación, liberación, crecimiento, un nuevo nivel en nuestra vida. Este es el tiempo de seguir esta regla. Es el tiempo de seguir la regla de la gracia, que inicia por aceptar y jactarnos no de lo que hacemos, sino de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y cuando nuestro corazón y nuestro ser se abren al Señor para que descubramos las maravillas que Él diseñó para nosotros como iglesia, entonces nuestra vida se llena de fe, nuestra vida tiene una nueva visión y empezamos a pensar y a creer de una manera distinta. Mire lo que dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es de lo más maravilloso. Es por medio de la fe que nosotros comenzamos a disfrutar de la salvación. Y hoy te tengo una noticia: si la regla de la gracia está gobernando tu vida, entonces tú y yo estaremos siempre haciendo buenas obras. Y las buenas obras serán un sello significativo en tu vida y en la vida de los que te rodeen. Y no serán las buenas obras las que te salven, pero sí serán las buenas obras la herramienta que Dios usará para mostrarle al mundo que Dios existe, que Dios es real y que Dios quiere que disfrutes de lo maravilloso que Él diseñó para ti, para tu vida y para todo aquel que lo acepte como Señor y Salvador. Vamos al libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 6. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos y arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él.
entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que les enseñó y rebosarán de gratitud. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es este pasaje! La regla de la gracia nos está diciendo que así como nosotros por la fe en la obra redentora de la cruz aceptamos a Jesús, nuestro deber ahora al vivir bajo esa regla no es otro que arraigarnos profundamente a Él y edificar todo sobre lo que Jesús estableció, para que nuestra fe se fortalezca y entonces nosotros rebosemos de gratitud. ¡Wow! Mire eso. La regla de la gracia nos está llevando a aceptar a Jesús, pero también nos está llevando a arraigarnos en Él y nos está llevando a edificar en Él y nos está llevando y nos está diciendo a que cuando nos arraiguemos nuestra fe va a fortalecerse. Sin lugar a dudas, estas situaciones han podido generar tal vez situaciones difíciles. Tal vez han habido momentos muy duros en tu vida. Tal vez financieros, emocionales, familiares. Pero hoy yo quiero recordarte, invitarte a que vivas, gobiernes, conduzcas tu vida bajo la regla de la gracia. Una regla que va a traer paz y misericordia, pero una regla que también va a permitir que tu fe se fortalezca. ¿Ves que el negocio no empuja, no arranca, no sale? Arráigate en Jesús, edifica sobre sus principios. ¿Ves que las cosas en tu familia se están como desboronando? ¿Ves que las oportunidades laborales aún no surgen, no aparecen? Arráigate en Jesús y edifica sobre lo que Él estableció. Tu fe va a fortalecerse. Yo creo que este es el tiempo donde la fe de ustedes, nuestra fe y la fe de la iglesia se va a fortalecer. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que arraigarnos más en Él, edificar sobre lo que Él estableció. Edificar basados en sus principios, en los principios que están en la palabra. La regla de la gracia nos lleva a gobernar nuestra vida bajo la fe, bajo la perspectiva de la salvación, bajo la perspectiva de la cruz. Y de esa manera nosotros nos vamos a fortalecer. Y déjame decirte algo, vas a rebosar de gratitud. Y cuando alguien está agradecido es porque alguien ha recibido algo. Cuando vivimos bajo la regla de la gracia, nosotros recibimos paz, misericordia y bendición de Dios. Yo creo que este es el tiempo donde tú vas a recibir algo. Este es el tiempo donde esa respuesta que has estado pidiendo va a llegar. Este es el tiempo del milagro. Este es el tiempo de la apertura económica en tu vida. Este es el tiempo donde alguien va a llamarte y decir: hey, ven, necesito que trabajes conmigo. Ese es el tiempo donde tu emprendimiento va a tomar ese impulso que necesita y va a llegar a esos niveles que has soñado. Ese es el tiempo en el que la iglesia mostrará como nunca antes el amor de Dios a todas las personas que están a su alrededor. Este es el tiempo donde nosotros rebosaremos de gratitud porque recibiremos de Dios. Pero vivamos bajo la regla de la gracia, arraigados en Él, firmes en Él, edificando bajo sus principios para que nuestra fe no decaiga por muchas situaciones que veamos. Yo creo que tu fe no va a decaer, creo que tu fe se va a fortalecer porque recuerda, nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos en Cristo. Así que mis queridos hermanos, la regla de la gracia nos permite disfrutar de una manera sorprendente todas las maravillas que Dios tiene para nosotros. Ahora hablemos de la segunda regla que debe gobernar nuestra vida. Y para eso recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús. Vamos al libro de Mateo, capítulo 22, verso 36. Dice lo siguiente. Le preguntan a Jesús, recordará, ¿no? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
Y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ya vimos lo que significa amar al Señor. Significa vivir bajo la regla de la gracia. Pero luego dice, lo tendrás que amar con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ese es el primer y gran mandamiento. Y esa es la segunda regla que debe gobernar nuestra vida. La regla del primer y gran mandamiento. La regla de colocar nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente al momento de mostrar ese amor al Señor. De decirle, te recibo, quiero que gobiernes mi vida y aquí voy a disponerme a cumplir todo con mi corazón, con mi alma y con mi mente. Y usted dirá, ¿y eso cómo se logra? ¿Cómo llegamos a ese nivel? Sencillo. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3. Dice lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mi mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. En otras palabras, cuando nosotros decidimos amar al Señor, decidimos abrirle y jactarnos en las obras de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando decidimos colocar nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente para llegar a amar al Señor, tenemos que, sin lugar a dudas, hacer esto que acabamos de leer. ¿Y qué acabamos de leer? Que no debemos tener otro Dios. Acabamos de leer que no debemos hacernos ninguna imagen, ni inclinarnos ante ella, ni lo que está en el cielo, ni lo que está debajo de la tierra. Y tenemos que no tomar el nombre de Dios como si fuera algo que no tuviese poder, que no mereciera respeto, que no tomemos el nombre de Dios como algo más, como uno más. Dios, nuestro Dios, no es un Dios más. No es un profeta más, no, Él es el Dios fuerte, celoso, el Dios que visita a las generaciones, que hace misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Cuando tú y yo decidimos colocar nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, estamos diciéndole, voy a llevar eso de esta manera. Mis hermanos, Dios debe ser nuestro único objeto de alabanza y de adoración. Eso es lo que esos 3 puntos que acabamos de leer y que hacen parte de los 10 mandamientos que Dios estableció para su pueblo, significan, se resumen en que Dios es el objeto principal y único de nuestra alabanza y nuestra adoración. Mire lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 21. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Mis queridos amigos, Dios quiere que cuando nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente estén dispuestos para adorarlo y amarlo única y exclusivamente a Él, nosotros podamos entender que Él es el centro de todas las cosas, que Él está contigo y que ha hecho y que hará cosas maravillosas por ti. Pero esta labor de colocar nuestra alma y nuestra mente y nuestro corazón no solamente es para nosotros. Y no solamente nosotros debemos decir, sí, hoy qué bueno, Haider, Miguel, María decidió abrir su corazón al Señor. Y qué bueno que le sigue y qué bueno que dispone todo su ser para amarlo.
Nosotros tenemos que ser también un instrumento para que todos los que nos rodean vivan no solamente bajo la regla de la gracia, sino que también traigan a su vida la regla de este maravilloso primer mandamiento: colocar todo nuestro ser para amar al Señor. Mire lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como a una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Escúcheme algo: si nosotros decidimos abrir nuestro corazón al Señor, a su gracia, nosotros vamos a disponer todo nuestro ser, pero las generaciones, nuestros hijos, nuestras familias deben también conocer esas palabras maravillosas de Dios, esas promesas maravillosas de Dios. Es por eso que no solamente nosotros debemos disponerlo, hacerlo y a vivir bajo ese parámetro, sino que todos los que están a nuestro alrededor deben verlo. Nunca se nos puede olvidar, jamás se nos puede pasar por alto, y siempre debemos estar motivando a los que nos rodean a que amen al Señor, a que coloquen su corazón y su alma para seguirlo. Mis queridos hermanos, es valioso, es súper importante nuestra misión evangelística. La regla del primer mandamiento no solamente tiene que ver con nosotros, tiene que ver con los que están a nuestro alrededor. Nuestras familias tienen que ver el amor de Dios. Nuestros hijos tienen que ver el amor de Dios. Esposos tienen que mostrar, tenemos que mostrar el amor de Dios a nuestras esposas. Esposas a mostrar el amor de Dios a sus esposos. A mostrar el amor de Dios como iglesia a todos y en cualquier lugar donde estemos. Este es el tiempo donde debemos mostrar el amor de Dios, y las palabras que Dios mande hay que repetirlas, hay que masificarlas. Hoy hay muchas formas de masificar la información de bendición, de una promesa bíblica, muchas formas de masificar mensajes edificantes. Es el tiempo, mis hermanos, donde nosotros debemos masificar. La regla del primer mandamiento implica que nosotros dispongamos todo nuestro ser para amar al Señor, pero que también todos los que nos rodean puedan disfrutar y ver de lo maravilloso que es Dios, para que ellos también puedan convertirse en una persona que pueda extender el reino de los cielos. Vamos a la regla número 3. Y quiero que me acompañen a la parte siguiente de la respuesta de Jesús. Mateo 22, vamos ahora a leer el versículo 39. Jesús dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maravilloso esto. Al igual que el primer mandamiento, cuando vimos esa relación directa entre el primer mandamiento y los mandamientos de Dios para su pueblo en el monte Sinaí, este segundo mandamiento que Jesús trae, sin lugar a dudas, también se explica y se amplía de manera maravillosa en esos mandatos que Dios estableció para su pueblo. Miremoslo. Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo,
ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En el primer mandamiento, Dios dijo: no quiero que tengan ningún otro Dios distinto a mí, no quiero que te hagas imagen, no quiero que te inclines ante ellos, y no quiero que tomes mi nombre como algo sin sentido y sin valor. Eso implica que nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser esté enfocado, enfilado en amar al Señor. Y luego el segundo mandamiento que Dios establece, que Jesús establece, es: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y de qué manera lo hago? ¿De qué manera lo cumplo? Lo acabamos de ver. No codicies, no mates, no hurtes, no hables falsos testimonios, no cometas adulterio, honra a tus padres. Honra a tus padres. En otras palabras, a honrar, respetar, bendecir, alegrarse por el crecimiento de los demás, es una forma en la que nosotros manifestamos el amor de Dios hacia los demás. Nosotros tenemos que cumplir esto y manifestarle a los demás, mostrarle a los demás que también son capaces de cumplir. Y esa forma nueva va a generar una manera de vivir correcta para nuestra vida. Nunca podemos olvidar estas palabras. Espero que esto que vamos a leer ahora usted lo pueda guardar en su corazón, y yo sé que va a ser de gran bendición. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de las reglas sobre alimentos que de nada sirven a quienes las siguen. Escuche esto. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Nuestra fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios, no de las reglas absurdas que establecen los hombres, no de las reglas absurdas que dicen que vamos a tener que pagar más impuestos, que vamos a tener una situación económica difícil. No es la regla absurda de hombres, es la gracia de Dios. No son las reglas de que hagas, compórtate, vive. No son las reglas absurdas. Es la gracia de Dios. Mis hermanos, nuestra fuerza viene de la gracia de Dios. Jesús hizo milagros y Él nos empoderó para que sucedieran milagros. Los discípulos disfrutaron del poder sobrenatural de Dios, de Jesús. Nosotros como iglesia podemos disfrutar del poder sobrenatural de Dios. Escúchame bien, nuestra fuerza viene de la gracia. Si hoy necesitas un impulso, necesitas una respuesta, necesitas llenar tus pulmones de aire para seguir avanzando, busca la gracia del Señor. Ve a la gracia. Si necesitas provisión, si necesitas que en tu familia ocurra un milagro, una sanidad, si necesitas una liberación en tu vida, busca la gracia del Señor. Nuestra fuerza viene de la gracia de Dios. Nuestro Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación. Él diseñó un plan para libertarte, para llevarte a un nivel
inigualable para que la fe, para que las buenas obras, la paz, la misericordia siempre estén sobre tu vida. Disponte a disfrutar de lo maravilloso de Dios, de todas las bondades de su palabra para ti. Nuestra fortaleza proviene de la gracia del Señor. Así que, mis amados hermanos, cuando nosotros comenzamos a actuar como vimos en los mandamientos, nos alegramos por los demás, no somos codiciosos, no somos envidiosos, no cometemos adulterio, no somos ladrones. Colocamos una plataforma para establecer nuevas conductas y nuevas maneras de vivir en nuestra vida. Pero siempre recordemos que esa manera de vivir, para que la podamos completar, para que tengamos la fuerza para hacerla realidad, debemos buscar esa fortaleza en la gracia del Señor. Debemos buscar esa fuerza en la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Acompáñenme al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, para que descubramos juntos la cuarta regla que debe gobernar nuestra vida. Gálatas 5:22 dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¡Wow! Regla número 4 que debe guiar nuestra vida. La regla del fruto del Espíritu Santo. Establecimos la disposición de amar al Señor aceptando a Jesús. Abrimos nuestro corazón y decidimos que Él entrone su poder en nosotros y nos guíe. Y decidimos nosotros darle nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Y no solamente nosotros, sino que queremos que sus palabras se repliquen en nuestros hijos, generaciones, familia y todos los que nos rodean. Luego decidimos mostrarle a los demás y establecer una nueva plataforma, una nueva conducta en nuestra vida, para alegrarnos, para no ser codiciosos, para no dañar a los demás. Y entonces, cuando esa conducta surge en nuestra vida, en nuestro ser comienzan a manifestarse este maravilloso fruto del Espíritu Santo. Esa nueva manera de vivir se va a soportar en el común, en el día a día. Siempre debe estar presente en nuestro corazón y en nuestra mente todas y cada una de estas cosas. Porque a veces el cristiano se quiere esforzar por tener amor, por tener gozo, por tener paz, pero no lo va a encontrar en otro lugar sino en el día a día. Aprendemos a amar, aprendemos a ser felices, aprendemos a tener paz, paciencia, a ser bondadosos en medio de circunstancias que a diario vivimos. No es que nos van a llegar los rayos del cielo para decir el amor de Dios está en nosotros. No, es que vas a encontrar a alguien que te impulsa con una palabra de bendición. Es que vas a encontrar a alguien que te regala algo. Es que vas a encontrar a alguien que siembra en ti. Es que vas a encontrar a alguien que cree en lo que tú estás haciendo. Eso es ver el amor de Dios. Y que en medio de tu tribulación llegue alguien y te abrace, es ver cómo Dios trae gozo y alegría. Y aunque puedes tener una experiencia sobrenatural, debemos aprender a descubrir la manifestación de Dios, lo que Dios quiere traer a nosotros en el diario vivir. Y es por eso que esta norma y esta regla es importantísima, porque nos va a permitir madurar. Con la regla del segundo mandamiento de amar a los demás como a nosotros mismos, vamos a empezar a hacer cosas, pero con la regla del Espíritu Santo en nuestra vida vamos a empezar a forjar aún más nuestro carácter. Porque va a ser parte de la convivencia diaria que nosotros tenemos en nuestra vida con todos los que nos rodean.
Y así como el fruto de un árbol debe madurarse, debe crecer, así el fruto del Espíritu Santo en nosotros también va a llevar a un proceso que va a implicar que quites cosas, que eches abono, que eches agua, y de esa manera pueda surgir ese crecimiento de la planta para que el fruto surja. Lo mismo pasa cuando amamos a nuestros semejantes. Debemos alegrarnos y ser felices, pero esto va mucho más allá. Habla de nuestro carácter. Romanos capítulo 8 versículo 28 dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Hebreos 12:11 dice lo siguiente: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mis hermanos, todas las cosas nos ayudan a bien. Mis hermanos, a veces la disciplina nos va a fortalecer, nos va a permitir dar un fruto apacible de justicia. Este tiempo en nuestra vida que tiene una convivencia, porque a veces chocamos con el vecino, a veces chocamos con nuestros familiares, a veces se presentan unas dificultades en nuestros hijos, pero recuerda, todo ayuda a bien. La disciplina del Señor va a producir un fruto apacible. Eso habla, vuelvo y les digo, de nuestro carácter. A veces nosotros necesitamos ejercitarnos más en la disciplina del Señor. Hermano, pero eso que usted está diciendo implica que Dios quiere tratar con tu carácter. Está bien que no robes, que no desees, que no codicies, que no hurtes, pero también es importante que tu espíritu, tu capacidad espiritual se fortalezca, se ejercite. Y es súper importante porque eso va a producir un carácter correcto y te va a permitir llegar a muchos lugares que antes nunca habías pensado llegar. 4 reglas. La regla de la gracia, la regla del primer mandamiento y más grande mandamiento: amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. La regla del segundo mandamiento, ¿verdad? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Y la regla del fruto del Espíritu Santo. La capacidad de aceptar al Señor, de trabajar en nuestro crecimiento espiritual, pero también de trabajar en nuestro carácter. Quiero cerrar esto con Jueces, capítulo 13, versículo 19. Escucha esta parte de la historia. Y dice: y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Este hombre escucha la respuesta del ángel del Señor y le dice: yo quiero darte las gracias, quiero decirte y ofrendarte algo. Y el ángel le dice: dale, hazlo. Y él toma este cabrito y lo ofrece sobre una peña. Acepta al Señor, y en medio de ese ofrecimiento, en medio de ese sacrificio, ¡pum!, dice la historia que el ángel del Señor hizo milagro. La Nueva Traducción Viviente dice: hizo algo asombroso ante los ojos de Manoa y de su mujer. Cuando nosotros decidimos abrir nuestro corazón y dejar que nuestra vida se gobierne por las palabras, por la gracia, por los deseos, por las promesas, cuando nosotros decidimos abrir nuestro corazón, estoy totalmente seguro que algo maravilloso y milagroso va a suceder en tu vida.
Si hoy tú decides que tu vida se guíe por la regla del Espíritu Santo, por la regla de la gracia, si hoy tú quieres gobernar tu vida por las reglas de ese primer y gran mandamiento de amar al Señor, de no tener otros dioses, de no inclinarte ante ninguna otra cosa, de no tomar el nombre del Señor como algo simple, como hoy decidas tú dejar atrás el adulterio, el robo, la mentira, la codicia, las malas acciones, si hoy decides que Dios pueda permitir llenar tu vida de gozo, de alegría, de fe, de mansedumbre, de templanza, si hoy tú decides ofrecer tu vida, ofrecer tu ser para abrir tu corazón, algo milagroso va a suceder ante tus ojos y los de tu familia. Yo hoy declaro proféticamente que en el momento en el que decidas ofrecer ese sacrificio, ofrecer esa adoración, volver a Dios el centro de adoración, el centro de alabanza en tu vida, lo milagroso y asombroso de Dios va a venir sobre tu vida. Creo que van a suceder milagros sorprendentes. Creo que vienen tiempos de milagros sorprendentes para la iglesia, de provisión sorprendente, de restauración. Creo que vienen tiempos de milagros en sanidad. Creo que vienen tiempos de milagros y de cosas sorprendentes y asombrosas para tu vida. Decidamos juntos hoy dejar que nuestra vida se gobierne por las reglas de la palabra del Señor, para que lo sorprendente y lo sobrenatural de Dios venga sobre tu vida y lo podamos ver. Y tú y tu familia, así como Manoah y su mujer lo vieron, así tú también puedas ver algo sorprendente. Dios pueda hacer milagros sobre tu vida. Padre.